Buenas tardes, doctora y compañeros. Mi nombre es Juan Félix Pérez Cruz y junto con José David Morales Hernández, Elisa Rosales Pérez y Aecat Rivera Ramírez les vamos a exponer lo que son parásitos y micóticos. Infecciones específicas de las vías urinarias. Las infecciones específicas son aquellas causadas por microorganismos particulares. Cada una de ellas causa una enfermedad única, desde el punto de vista clínico con reacciones identificables en el tejido patológico. Estas infecciones pueden ser causadas por diversos microorganismos. Los organismos encargados de provocar estas infecciones son bacterias, parásitos y hongos. Más del 85% de las infecciones de las vías urinarias son provocadas por las bacterias. Sin embargo, habitualmente otros organismos como los virus, los parásitos y los hongos también van a afectar el tracto urinario. Parasitosis. A continuación mencionaremos los parásitos más comunes que afectan la vía urinaria. Esquistosomiasis, también conocido como bilharziasis, va a ser una enfermedad parasitaria aguda y crónica, causada por duelas sanguíneas, es decir, tremátodos del género Schistosoma. Va a ser provocada por lombrices y puede afectar a los riñones, los uréteres y la vejiga. La infección causa lesiones persistentes de la vejiga que pueden finalmente terminar en cáncer. Esta enfermedad parasitaria se puede encontrar en tres formas que son patológicas para el hombre. La Schistosoma manzoni se distribuye con amplitud en África, América del Sur y Central, Pakistán e India. Por otra parte, el Schistosoma japonicum se encuentra en el Lejano Oriente. Y finalmente, el Schistosoma haematobium está limitado a África, Arabia Saudita, Israel, Jordania, Líbano y Siria. En sus tres formas, este parásito va a afectar casi a 350 millones de personas. Etiología y patología. En primer lugar, vamos a tener que el agua va a estar infectada con larvas. Estas larvas van a ser larvas con cola bifurcada, las cuales van a perder la cola al entrar en la piel. Se les va a denominar esquistosómula. Estas, al entrar a la piel, van a entrar en contacto con la circulación general de los vasos periféricos. A su vez, van a alcanzar los pulmones para posteriormente pasar a circulación pulmonar y corazón. Después de esto, van a pasar a circulación general. Una vez alcanzando la circulación general, las esquistosómulas alcanzan posteriormente el plexo vésico-prostático, donde sobreviven y maduran. La esquistosómula adulta vive en el plexo prostático vesical de las venas. El macho se va a doblar y va a alojar a la hembra en su esquiste, para posteriormente la hembra depositar sus huevos en la capa subepitelial de las vénulas. Los huevos van a penetrar en el urotelio, pasan a la cavidad de la vejiga. Posteriormente son expulsados por la orina, donde las larvas, al encontrar el agua, salen de él. Se van a formar esporoquistes que posteriormente se convierte en cercaria y vuelve a iniciar el ciclo. Patología. Los huevos frescos van a producir una leve reacción tisular cuando se deja deprisa el huésped humano. Por otra parte, la muerte de los microorganismos y los huevos atrapados en los tejidos causan una fuerte reacción local. La fibrosis y los depósitos masivos interfieren con la sangre irrigada. La metaplasia epitelial es común y el carcinoma epidermoide es una secuela frecuente. Los huevos muertos se impregnan de calcio en el uréter, vejiga y vesículas seminales. Estas son las principales afectaciones patológicas que puede causar este microorganismo. Datos clínicos. La sintomatología causada por este parásito puede ser muy diversa. Tenemos reacciones alérgicas, malestar general, fatiga, laxitud, fiebre de bajo grado, diaforesis y hematuria. En los casos graves de esta patología puede haber polaquiuria, dolor suprapúbico, dorsalgia, uretralgia, ulceraciones e incluso cáncer, como ya se los mencionaba antes. Signos. Vamos a encontrar diversos signos en esta patología, que van a ir desde los casos leves hasta los casos más graves. Vamos a encontrar glande fibroso con hoyuelos, estenosis uretral o fístulas, masa vesical suprapúbica o inflamación renal. Y finalmente podemos encontrar vesícula seminal agrandada. Datos del laboratorio. Para el diagnóstico oportuno de esta enfermedad, es importante realizar estudios de laboratorio, como son el examen de orina y el hemograma.
En el examen de orina se pueden revelar huevos vivos con muerte terminal en sangre y algunas otras bacterias, al igual células de carcinoma epidermoide. Por otra parte, en el hemograma se puede encontrar leucocitosis con eosinofilia, aunque también anemia normocítica hipocrómica. Radiografía. Para el diagnóstico oportuno, al igual que los estudios de laboratorio, es importante realizar los estudios correctos de gabinete para descartar otra patología o bien para realizar un diagnóstico correcto. Una radiografía abdominal simple puede mostrar áreas grises en la fosa renal o en el área vesical. Estas opacificaciones pueden observarse en el riñón, el uréter o la vejiga. Por otra parte, las calcificaciones suelen presentarse con mayor frecuencia en el uréter y en la vesícula. Diagnóstico diferencial. El principal diagnóstico diferencial se hace con cistitis esquitomatosa, aunque también se puede hacer diagnóstico diferencial con cistitis no específica, cistitis tuberculosa o carcinoma epidermoide. Tratamiento. Respecto al tratamiento, se recomienda praziquantel, metriofonato y oxamniquina, que van a ser los fármacos de elección para el tratamiento de esquistosomiasis. El praziquantel va a ser vía oral 20 miligramos sobre kilogramo 3 veces al día por un día. Por otra parte, el metriofonato es vía oral 7.5 a 10 miligramos sobre kilogramo una vez y repetirlo en intervalos de 2 semanas. Y finalmente, la oxamniquina se va a recomendar de 12 a 15 miligramos sobre kilogramo administrado una sola vez, aunque para niños menores de 30 kilogramos la dosis es de 20 miligramos sobre kilogramo en 2 dosis en un día de intervalo de 2 a 8 horas. Buenas tardes compañeros, mi nombre es José David, soy parte del equipo 3 que está hablando sobre las parasitosis y micosis del aparato genitourinario. En este caso vamos a continuar con la filariasis, que va a ser una infección parasitaria producida por gusanos o nemátodos, que su agente etiológico va a ser Wuchereria bancrofti, y lo que va a causar es una alteración del sistema linfático y a largo plazo puede desencadenar un linfedema crónico, un crecimiento normal de las partes del cuerpo conocidos como elefantiasis, y esto puede incluir el escroto y las extremidades inferiores. También puede causar otros síntomas como dolor, discapacidad grave y exclusión social. Bueno, mencionaremos un poquito sobre la filariasis, sobre el parásito y su epidemiología. En este caso vamos a tener que la filariasis va a ser endémica de países que bordean el Mediterráneo, como el sur de China, Japón, India y las islas del Pacífico Sur. Además de que, según la OMS, en el continente americano, Brasil, República Dominicana, Guayana y Haití van a ser países endémicos. En esta diapositiva tenemos también el ciclo biológico del parásito, pero lo explicaré de una mejor manera con la siguiente. Bueno, ahora sí su ciclo biológico. Bueno, vamos a tener que este parásito, para lograr completar su ciclo de vida, va a tener que migrar a un huésped definitivo, que en este caso va a ser el humano, debido a que no va a haber reservorios animales significativos. El vector va a ser un zancudo que va a tener el nombre de Culex quinquefasciatus, que es el principal causante de transmisión de la filariasis linfática en América, y entonces se va a transmitir cuando el mosquito pica a la persona, en el momento que éste se está alimentando. Entonces las larvas van a penetrar la piel a través de la picadura, van a migrar hacia el sistema linfático y en aproximadamente un año van a madurar hasta convertirse en gusanos adultos machos y hembras. En este caso, las hembras van a liberar a larvas llamadas microfilarias, que van a migrar al torrente sanguíneo y alcanzar una concentración máxima durante la noche, porque se dice que van a tener una periodicidad nocturna. Entonces, la ingestión de microfilarias circulantes por otro mosquito y su desarrollo hasta convertirse en larvas L3 va a cerrar lo que es el ciclo de vida de este parásito y va a sostener la transmisión en áreas endémicas. Continuando con los datos clínicos de esta infección, vamos a tener que va a ser de carácter crónico y la presencia de microfilarias en la sangre puede ser incluso sintomática.
mientras que si existen manifestaciones clínicas pueden seguir desde unos pocos meses hasta unos años después de la infección. Las manifestaciones clínicas por lo general se van a clasificar en agudas y crónicas o en casos leves y casos graves. Las agudas o los casos leves van a incluir ataques recurrentes de la fiebre con inflamación dolorosa e hinchazón de los ganglios y los conductos linfáticos. Va a haber afectación del tracto genital, inflamación del testículo y el epidídimo e inflamación del cordón espermático, además de la hidrocele. En los casos graves o crónicos se van a derivar de episodios repetitivos de inflamación que pueden conducir a una obstrucción progresiva de los conductos linfáticos. Esto con acumulación de líquido en tejidos intersticiales, lo que resulta en linfedema. Y esto va a causar principalmente la afectación de piernas y brazos. En los pacientes varones va a causar la hidrocele y el aumento de la fibrosis y la esclerosis de los tejidos subcutáneos pueden acelerar la progresión del linfedema a elefantiasis y el endurecimiento del pliegue cutáneo. Continuando con los métodos diagnósticos de esta parasitosis, vamos a tener a los datos de laboratorio como los principales, ya que los datos clínicos pueden ser muy tardados en aparecer o simplemente no aparecer. Entonces vamos a tener el examen de orina en los que se pueden encontrar cantidades de grasa elevados y además de una hipoproteinemia. También en el hemograma vamos a tener lo que es la eosinofilia en las primeras etapas. Y el gold estándar que vamos a tener va a ser la recolección de sangre durante la noche. Esto es desde las 10 de la noche hasta las 2 de la madrugada, en la cual vamos a poder encontrar las microfilarias. Es importante que sea en esa hora, ya que se van a encontrar más elevadas y va a poderse observar con mayor facilidad. También puede hacerse una biopsia en el cual se puede encontrar el nematodo adulto. También contamos con los estudios de gabinete para el diagnóstico de esta parasitosis, que van a ser urografía retrógrada y la linfagiografía, que nos van a ayudar a ver la obstrucción causada por este parásito. Pero, como ya se mencionó, el gold estándar va a ser la muestra de sangre en donde vamos a poder observar las microfilarias durante la noche. Terminando ya con el tratamiento, vamos a tomar estas medidas específicas, que va a ser dietilcarbamazepina y albendazol en las siguientes dosis. Dietilcarbamazepina va a ser de 0.5 a 2 gramos por kilogramo durante 3 semanas, mientras que albendazol va a ser de 400 miligramos vía oral 2 veces al día. Esto es obtenido del libro de Urología General, Infecciones específicas de las vías genitourinarias, Smith y Tanago, pero la OMS va a recomendar una combinación de dietilcarbamazepina a dosis de 6 kilogramos por kilogramo de peso y albendazol a dosis de 400 miligramos en administración única, que va a ser un tratamiento preventivo para la filariasis linfática en las Américas. Y se dice que una combinación de estas dos va a reducir significativamente la carga de microfilarias hasta dentro de un año. También ha tenido un efecto filaricida en los gusanos adultos. Otras recomendaciones que da la OMS es que se considera necesaria al menos 5 rondas de este tratamiento anuales para lograr interrumpir la transmisión que es causada por este parásito. También en pacientes que hayan desarrollado manifestaciones crónicas, el manejo de las extremidades afectadas es necesario. También esto va a incluir la elevación y el lavado de la extremidad y el tratamiento de infecciones de la piel. Y cuando hay hidrocele, se considera la cirugía. Continuando con equinococosis, vamos a tener que va a ser una enfermedad parasitaria provocada por cestodos del género Echinococcus, y los que van a ser relevantes van a ser dos, que es la hidatidosis causada por Echinococcus granulosus y la alveolar, que va a ser causada por Echinococcus multilocularis. La hidatidosis va a ser mundial, a excepción de la Antártida, mientras que la alveolar va a tener mayor prevalencia en los países del norte como Norteamérica, Rusia o China.
Continuando con su etiología, este animal va a habitar principalmente en el intestino de sus huéspedes y estos van a eliminar sus huevecillos a través de las heces fecales y nuevamente van a ser consumidos por otros animales herbívoros, los cuales lo van a alojar nuevamente dentro de su pared intestinal, mientras que en los seres humanos se van a encontrar principalmente en el hígado y solo un 3% van a afectar lo que es el riñón. Continuando con el ciclo biológico de una manera más profunda, vamos a tener que los animales herbívoros y omnívoros van a ser los huéspedes intermediarios de Echinococcus. Se van a infectar al ingerir huevos del parásito presentes en alimentos y en agua contaminadas. De esta misma manera también se puede infectar el ser humano. Después el parásito va a evolucionar hacia las fases larvarias en las vísceras. Los animales carnívoros, por el contrario, van a ser los huéspedes finales del parásito. Van a albergar las cenas maduras en sus intestinos, y estos huéspedes finales se van a infectar al consumir vísceras de huéspedes intermediarios que contienen larvas del parásito. Los humanos van a ser huéspedes intermediarios accidentales, adquieren la enfermedad del mismo modo que los huéspedes intermediarios, pero no van a participar en su transmisión a los huéspedes definitivos. También se sabe que hay distintos tipos de Echinococcus granulosus que van a tener algunas preferencias por huéspedes intermediarios. No todos van a causar infección en el ser humano, pero el genotipo causante en la gran mayoría de los casos humanos se va a mantener principalmente en un ciclo perro-oveja-perro, aunque también puede afectar a otros animales domésticos como la cabra y el cerdo y la vaca. Y bueno, ya entrando en el ciclo biológico, vamos a tener, como ya se mencionó, que el adulto se va a encontrar en el intestino y luego se van a ser eliminados los huevos embrionarios en las heces fecales y van a ser introducidos a un huésped intermediario. En este caso puede ser un animal de granja como es la vaca o la oveja o incluso el ser humano. Después de ahí va a evolucionar lo que es la oncosfera, en la que va a penetrar la pared intestinal. Después va a evolucionar al quiste hidrático en el hígado, en los pulmones y otros tejidos. Después va a evolucionar en un protoescólex del quiste y este va a evolucionar un escólex que se va a adherir al intestino y va a volver a evolucionar a la forma adulta del parásito. Continuando con los datos clínicos, vamos a tener que los datos clínicos van a ser dados por los quistes hidáticos, por eso se le va a llamar hidatosis. Como ya se mencionó anteriormente, se van a encontrar principalmente en el hígado y los pulmones y con mucha menor frecuencia se va a encontrar en los huesos, en los riñones, en el vaso, en los músculos, en el sistema nervioso central y en los ojos. Y la sintomatología que va a dar va a depender de su localización. Cuando se encuentra en el hígado, la sintomatología que va a generar va a ser dolor abdominal, náuseas y vómitos. Cuando afecta a los pulmones, van a aparecer síntomas como tos crónica, dolor torácico y disnea, mientras que cuando se encuentre a nivel renal pueden darse dos versiones. La hidatosis renal cerrada sin comunicación con la pelvis puede cursar asintomático y la hidatosis renal comunicante puede cursar con síntomas de cistitis y cólico renal. Cabe mencionar que este parásito puede incluso permanecer asintomático en cualquiera de sus formas o en cualquiera de sus localizaciones durante años. En cuanto a sus métodos diagnósticos, vamos a tener a los estudios de gabinete como los indicados. Todos estos van a ir encaminados para la detección del quiste. Se pueden usar diferentes: la radiografía, la orografía, la ecografía y la tomografía computada, las gammagrafías y la angiografía, pero se marca como el gold estándar a la ecografía principalmente. En cuanto al tratamiento, la OMS va a marcar diferentes opciones para esta parasitosis, el cual una es el tratamiento percutáneo de los quistes hidáticos con la técnica PAIR, que va a ser punción, aspiración, inyección y respiración. Otro puede ser la cirugía y otro puede ser el tratamiento con medicamentos antiinfecciosos. En este caso, el tratamiento con médicos antiinfecciosos, el libro marca que va a ser albendazol 400 miligramos 2 veces al día o praziquantel
de 40 miligramos por kilogramo de peso al día. Y el tratamiento de elección va a ser también la cirugía o la nefrectomía, dependiendo de la gravedad del paciente. Bueno, vamos a empezar con tricomonas vaginalis. Bueno, como sabemos, tricomonas vaginalis es una infección de transmisión sexual no viral. Bueno, esta es una de las más extendidas en el mundo, con una incidencia aproximadamente de 180 millones de infectados, es un aproximado cada nuevo año. Predomina como tal en mujeres en edad fértil y está en un pico entre los 16 y 35 años. Tenemos que infecta tracto urogenital y es transmitido sexualmente. Y por lo tanto, esta patología a lo largo nos va a dar una enfermedad pélvico-inflamatoria. Bueno, hablando ya sobre el ciclo biológico de este parásito, tenemos que el ser humano es el único hospedero. Y bueno, lo vamos a encontrar en mujeres en vagina, en hombres en glándulas prostáticas. Bueno, el transporte de este parásito se va a dar entre las mucosas en el acto sexual, o sea, mediante los fluidos. También se puede transmitir, es posible, y se ha comprobado mediante el uso de fumites y la ropa interior, ya que este parásito en la orina vive 3 horas y en fluido de hombre, que es el semen, 7 horas. Bueno, para que su hábitat y este parásito se reproduzca, vamos a tener que el pH debe ser alcalino. Es ideal para que este parásito produzca infección. Y tenemos que el único reservorio es el humano. Mediante el acto sexual vamos a tener la transmisión y este se va a multiplicar longitudinalmente por fisión binaria. Y bueno, como tal ya se transmite como trofozoito y se reproduce en una incubación de 4 días o 28 días. Y bueno, en el cuadro clínico de tricomonas vamos a tener que en mujeres nos van a referir lo que es prurito, dispareunia, disuria durante la menstruación. Y bueno, también nos van a referir leucorrea, que es espumosa, fétida y de color amarillo verdoso. Y bueno, ya como tal a la inspección vamos a notar que el cervix va a tener eritema y la vagina, y esto se le va a denominar el cervix en fresa. En hombres puede pasar asintomática y bueno, ya como tal cuando se refieren con nosotros, pues nos va a comentar que tiene secreción uretral, que va a ser serosa o purulenta, prurito en el glande, edema prepurcial, erección dolorosa, eyaculación precoz y disuria. Y bueno, ya dentro de sus complicaciones incluye lo que es uretritis, prostatitis, cistitis, epidimitis y esterilidad como tal en los varones. Y bueno, ya en el método diagnóstico tenemos que se va a hacer un cultivo de fluido vaginal y semen y orina. Y bueno, esto se va a hacer mediante los caldos de Rairón y de Diamond, ya que estos no permiten que otros microorganismos contaminen la muestra. Y en tratamiento, pues tenemos que este tratamiento debe ser en pareja. Y bueno, el tratamiento de elección es metronidazol y vamos a tener una dosis única de 2 gramos vía oral o 200 miligramos 3 veces al día durante 7 días y 500 miligramos durante 5 días. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de las micosis. Tenemos a Candida albicans, que es un hongo levaduriforme, y vamos a tener que su hábitat normal están en las vías respiratorias, en tubo digestivo y en la vagina. Y bueno, tenemos que el uso intensivo y potente de antibióticos provocan un desequilibrio normal de su microbiota y esto nos va a producir que tenga un crecimiento acelerado y nos provoque como tal ya patologías. Y se ha observado que en vejiga y en menor extensión en los riñones
estos son vulnerables a este hongo. Y bueno, en datos clínicos, es probable que el paciente presente lo que es irritabilidad vesical. Es muy común que se presenten signos de pielonefritis. Es posible que excrete bolas de hongos de manera espontánea. En diagnóstico de cándidas, vamos a tener que este diagnóstico se hace al observar lo que son los micelios o su forma levarudiforme del hongo bajo el microscopio. El cultivo nos hace posible confirmar lo que es el diagnóstico como tal, y también vamos a tener que la urografía excretora puede mostrar defectos lo que es en los cálices y lo que es una obstrucción uretral, y vamos a encontrar lo que son las masas de hongo. Y bueno, el tratamiento para este hongo en pacientes asintomáticos de manera temporal sería una sonda, y bueno, también se recomienda que la candidiasis vesical suele responder a lo que es a la alcalinización de la orina con bicarbonato. Lo ideal sería en un pH de 7.5. Y bueno, este hongo se debe tratar en pacientes sintomáticos con neutropenia renal, sometidos a trasplante o procedimientos urológicos ya como tal. Y bueno, también lo que es el retiro o cambios de catéter resulta pues de beneficio para los pacientes, y se ha tenido éxito con fluconazol de 200 miligramos al día por 7 días a 14 días, o con anfotericina B desoxicolada en dosis de 0.3 a 1 miligramos por sobre kilogramo al día de 1 a 7 días. Localizada o diseminada por vía hematógena, causada por el Actinomyces israeli y otras especies de Actinomyces. Son bacilos pleomórficos gram positivos, anaerobios estrictos no esporulados catalasa negativos, que forman parte significativa de la flora comensal de cavidad oral, tracto gastrointestinal y tracto genital femenino. En su forma patógena afecta de memoria típica a diversos tejidos, originando fibrosis, abscesos y fístulas, la cual puede dejar secuelas y llegar hasta la muerte. La actinomicosis se identifica con mayor asiduidad en hombres adultos, y puede manifestarse de varias formas, como son cérvico-facial, donde su origen más frecuente son las caries dentales; torácica, donde la enfermedad es secundaria a la aspiración de secreciones bucales; abdominal, donde es probable que la enfermedad se deba a la rotura de la mucosa de un divertículo o el apéndice, o a un traumatismo; uterina, es de forma pelviana localizada, lo que complica varios tipos de dispositivos intrauterinos; y generalizada, que ocurre rara vez, y es cuando la infección se disemina desde los sitios primarios, más probablemente por vía hematógena. Su etiología. Sus factores de riesgo son los siguientes: en el diabetes 20%, estados inmunodeprimidos como VIH, desnutrición y pacientes con terapia inmunosupresora; una enfermedad inflamatoria pélvica por uso prolongado de dispositivo intrauterino; cirugía abdominal; trauma local; historia previa de enfermedad digestiva; edad mayor o ser del sexo femenino, aunque en un 20% de los casos estos factores de riesgo no se presentan. También puede haber lesiones previas en la piel o mucosas, cuerpos extraños en vías respiratorias, uso de antibióticos, caries. Es recomendable una revisión periódica odontológica en pacientes inmunodeprimidos; asimismo el cambio de cepillo dental cada mes, con fines de evitar actinomicosis craneofacial, oral y torácica. La sintomatología. Bueno, el cuadro clínico de la actinomicosis es muy inespecífico y depende del sitio de afección, cómo se manifiesta. Puede haber áreas de supuración con zona de granulación fibrosante alrededor, un nódulo o tumor de consistencia dura, simulando una afección neoplásica.
La aparición es generalmente subaguda o crónica, muy frecuentemente localizada y raramente diseminada. La lesión característica de la actinomicosis corresponde a un área indurada con múltiples abscesos pequeños comunicantes rodeados por tejido de granulación. Las lesiones tienden a formar trayectos fistulosos que se comunican con la piel y drenan secreciones purulentas que contienen gránulos de azufre. Estos son redondos o esféricos, en general de color amarillento y son menores de 1 milímetro de diámetro. La infección se disemina en tejidos adyacentes, pero rara vez lo hace por vía hematógena. Eso es en forma general. En forma cervicofacial suele comenzar con un bulto pequeño, duro y aplanado, doloroso o indoloro, ubicado debajo de la mucosa yugal o de la piel del cuello, como una hinchazón subperióstica en la mandíbula. Posteriormente aparecen áreas reblandecidas que se convierten en fístulas que secretan gránulos de azufre característicos. Pueden estar comprometidas las mejillas, la lengua, la faringe, las glándulas salivales, los huesos craneales, las meninges o el encéfalo, y en general por extensión directa. En su forma abdominal, el intestino, habitualmente ciego, y el apéndice y el peritoneo están infectados. En el paciente general presenta dolor, fiebre, vómitos, diarrea o estreñimiento y emaciación. Puede haber una o varias masas abdominales que producen signos de obstrucción intestinal parcial. Luego aparecen fístulas de drenaje e intestinales que pueden comunicarse con el exterior a través de la pared abdominal. En su forma pelviana localizada, los pacientes que tienen un DIU presentan flujo vaginal y dolor pelviano o hipogástrico. En su forma torácica, el compromiso pulmonar es similar al de la tuberculosis. El paciente puede presentar una invasión extensa antes de que aparezca el dolor torácico, fiebre y tos productiva. Puede haber una perforación de la pared torácica con la formación de fístulas de drenaje crónicas. Y en su forma generalizada, la infección se disemina vía hematógena o a numerosas áreas, como piel, cuerpos vertebrales, el encéfalo, el hígado, riñones, uréteres y en mujeres los órganos pelvianos. Pueden desarrollarse diversos síntomas, por ejemplo, dolor de espalda, cefalea, dolor abdominal, relacionados con estos sitios. Para el diagnóstico hay que recordar que las áreas más afectadas por la actinomicosis son área cérvico-facial en un 50-60% de los casos, torácica 15%, pélvico-abdominal 20% y cerebral 2%. Otros sitios de infección menos frecuentes pueden ser en piel, ojos, afecciones cardíacas, urinarias o la forma diseminada. Según el área afectada con la sintomatología, por lo que se considera que la infección en cada área. Sin embargo, lesiones nodulares con fibrosis o supurativos o fístulas se han considerado de forma general como parte de las características clínicas de esta enfermedad. El cuadro clínico de la actinomicosis es muy inespecífico, pudiendo manifestarse según el sitio de afección, como ya se mencionó anteriormente, como un área de supuración, un nódulo tumor, y su aparición es generalmente subaguda o crónica, muy frecuentemente localizada y raramente diseminados. En cuanto a la actinomicosis torácica, involucra pulmones, pleura, mediastino o pared torácica. Rutas de infección incluyen secreciones orofaringea o de contenido gástrica. Extensión directa hacia el mediastino por la infección del surco cérvico-facial a través de la fascia profunda del cuello, o extensión abdominal por vía transdiafragmática o retroperitoneal de forma rara de diseminación hematógena. Las manifestaciones clínicas más frecuentemente observadas son, en el caso de la manifestación respiratoria, son tos, puede ser crónica, en absceso seca y posteriormente purulenta, hemoptisis, disnea, dolor torácico es predominante, manifestaciones clínicas de un absceso pulmonar en gran proporción recurrente, un empiema, destrucción de costillas, esternón, hombro, involucrando músculos y otros tejidos torácicos. Fiebre o aumento en la temperatura sugiere una enfermedad diseminada. Puede haber expectoración, un edema en la pared torácica y en algunos casos puede ser asintomático. Cuando ya es sistémica, incluye también pérdida de peso, ataque al estado general, sudoraciones nocturnas y fiebre. La actinomicosis abdominal presenta diversas formas clínicas, siendo la más frecuente en pared abdominal, gastrointestinal o abdominopélvica.
En el caso de la primera, se manifiesta de forma crónica, es su aparición menstrual aguda, con una duración que va de un mes a un año de evolución. El diagnóstico se puede llegar al diagnóstico encontrando un tumor palpable en el área afectada. O sea, puede ser duro y doloroso y es bastante frecuente. Con o sin fiebre, puede haber náuseas, meteorismo, vómitos o náuseas, dolor abdominal. No hay datos de fiebre, de peritonitis. Y en una radiografía simple de abdomen se muestra un aumento de la densidad y el ultrasonido abdominal con zona ecogénica heterógena. La TAC mostrará una masa de bordes infiltrativos. La localización más frecuente es el cuadrante inferior izquierdo del abdomen, presentando un gran número de casos antecedentes de una enfermedad digestiva previa, una diabetes, una cirugía abdominal, una enfermedad inflamatoria pélvica por el uso prolongado de un DIU y trauma local. En el caso de la actinomicosis gastrointestinal, se presenta en un 20% de los casos. El tubo digestivo puede estar presente desde orofaringe, esófago, recto y habiendo reportes en casos de cáncer de páncreas. Esta actinomicosis tiene predilección por la mucosa de la región ileocecal intestinal, que ha sido reportado en pacientes con VIH. En sus formas raras puede haber una afección anorrectal, gástrica, hepática, esofágica, esplénica, diverticular o abscedada. Estas en pacientes inmunosuprimidos. Esta actinomicosis puede confundirse con tuberculosis intestinal, ameboma, apendicitis crónica, enteritis regional o un carcinoma fecal. Su forma esofágica se manifiesta por odinofagia severa y o úlceras o aftas orales y o esofágicas. Su forma no rectal se manifiesta como una estenosis, un absceso o fístula rectal o perirectal. En cuanto a la actinomicosis ginecológica, su diagnóstico es más difícil y se sospecha de esta en caso de que haya un antecedente ser usuaria de DIU por un tiempo mayor de 5 a 10 años. En la enfermedad, que en caso de que haya síntomas de enfermedad pélvica inflamatoria crónica, como el dolor pélvico abdominal, un tumor pélvico, síntomas urinarios crónicos agudizados o granulomas o pélvico abdominales o vaginales de consistencia pétrea, lesiones fistulosas acompañadas o no de ataque al estado general, fiebre, náuseas, pudiendo presentar metrorragias. Los síntomas más frecuentes de un estudio clínico de actinomicosis ginecológica o pélvica fueron el dolor abdominal, dispaurenia, un tumor abdominal o pélvico y metrorragia. También se ha presentado en forma de endometritis burnil, que fue descrita caracterizada por leucorrea intermenstrual maloliente, metrorragias, timpanismo premenstrual y menorragias. El diagnóstico diferencial se hace con respecto a la tuberculosis intestinal, una ameboma, una apendicitis, enteritis, carcinoma, infertilidad o enfermedad adherencial. En cuanto a las pruebas diagnósticas, el diagnóstico definitivo para la actinomicosis es a través del estudio histopatológico. Previo al estudio histopatológico se realiza un papanicolau en ginecología, una tinción de hematoxilina eosina a través de una biopsia o muestra de líquido del área afectada. Tinciones especiales como metenamina de plata, Grocott Gomori, que es la técnica confirmatoria, y cultivos del área afectada. En esta enfermedad, la combinación del estudio histopatológico, microbiológico y molecular incrementan la sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de la misma. Y respecto a la actinomicosis, hay que recordar que es una de las pocas enfermedades infecciosas que pueden ser diagnosticadas a través de hallazgos anatomopatológicos aún en ausencia de cultivos positivos. Su característica más histopatológica para confirmar la presencia de actinomicosis es el fenómeno de Splendor-Hortley, una característica patognomónica de la enfermedad, la cual consiste en la imagen de interfase entre colonias bacterianas y el exudado de polimorfonucleares con depósito de material eosinófilo. Otras características de la actinomicosis son que hay una reacción histiocítica y fibrosa periférica que se detecta en la tinción de hematoxilina eosina. Hay tinción de Gram con bacterias Gram positivas y la tinción de Grocott con bacterias delgadas y filamentosas.
También se puede realizar la infiltración leucocitaria de gránulos bacterianos con presencia de estructuras bacilares filamentosas dispuestas en parte de manera radiada y en parte desordenadas, gram positivas, fuertemente teñidas con metenamina de plata o Grocott Gomori. El fenómeno de Splendor-Hotley consiste en la imagen de interfase entre colonias bacterianas y el exudado de polimorfo nucleares con depósito de material eosinófilo. La presencia única de un gránulo de azufre indica la presencia de actinomyces en forma saprófita, siendo necesario diagnosticar la infección mediante el fenómeno anteriormente descrito en un estudio histopatológico. El tratamiento, en este caso no hay tratamiento farmacológico. En el caso de la actinomicosis ginecológica o pélvica, se recomienda retirar el DIU en caso de portarlo, no permitir el uso de este por más de 5 años y fomentar el uso de preservativos. El tratamiento farmacológico, los antibióticos de primera elección son betalactámicos del tipo penicilínicos, ya sea de forma parenteral u oral, como penicilina G benzatínica, amoxicilina o penicilina G oral o ampicilina. En caso de que los pacientes sean alérgicos a estos, se recomiendan macrólidos como eritromicina y acitromicina, lincosaminas como la clindamicina o la lincomicina y tetraciclinas. Este tratamiento suele ser prolongado de 2 a 6 semanas, pudiendo ser los primeros días parenteral y posteriormente se cambia a día oral, valorando la evolución. Ha habido tratamientos orales de hasta 12 meses. La penicilina G es recomendada de 20 millones de unidades en 24 horas. En caso de sospecha de infecciones, no es recomendado el uso de antibióticos tras obtener una muestra con fines de aislamiento del agente causal. La terapia intravenosa es recomendada para pacientes con una enfermedad más severa clínica, la cual será de forma hospitalaria. El tratamiento quirúrgico. En pacientes con actinomicosis ginecológica o pélvica, el tratamiento quirúrgico consiste en tratar síntomas obstructivos, drenaje en el sitio de localización, tratamiento de complicaciones obstructivas, seguido de antibiótico por el tiempo prolongado a fin de evitar las complicaciones graves de la enfermedad. Cuando esta actinomicosis torácica se realiza drenaje en el sitio de localización, tratamiento de complicaciones obstructivas, también seguido de antibiótico por un tiempo prolongado. La extracción broncoscópica del cuerpo extraño fue eficaz en todos los casos, se ha demostrado eficaz en todos los casos. Sin embargo, en el 45% de estos casos, el cuerpo extraño solo se detectó después de algún tiempo de comenzar la administración de antibióticos. Criptococosis. La criptococosis es una infección pulmonar o generalizada que se adquiere a través de la inhalación de tierra contaminada con levaduras encapsuladas de Cryptococcus neoformans o Cryptococcus gattii. El Cryptococcus neoformans tiene una distribución mundial, está presente en suelo contaminado con excrementos de aves, particularmente palomas. Los factores de riesgo para la criptococosis incluyen SIDA, linfoma de Hodgkin, otros tipos de linfomas, la sarcoidosis, terapia con corticosteroides durante un periodo prolongado y el trasplante de órgano sólido. La criptococosis es una infección oportunista determinante de SIDA, típicamente asociada con recuentos de linfocitos CD4 menores a 100 por microlitro. El Cryptococcus gattii se asocia principalmente con los árboles, especialmente el eucalipto. A diferencia de Cryptococcus neoformans, no se asocia con aves, y es más probable que cause la enfermedad en huéspedes inmunocompetentes. Sin embargo, se ha hallado que el Cryptococcus gattii era más probable en personas inmunocomprometidas o las personas que tenían otros trastornos pulmonares, en pacientes mayores de 50 años o que fumaban tabaco. Se han producido brotes en el noreste del Pacífico y en Papúa Nueva Guinea, en el norte de Australia y en la región mediterránea de Europa. Su fisiopatología. El criptococosis se adquiere por inhalación y afecta típicamente a los pulmones. Muchos pacientes desarrollan lesiones pulmonares primarias que son asintomáticas y autolimitadas. En un paciente inmunocompetente, estas lesiones suelen ser aisladas, suelen curar espontáneamente sin diseminarse o incluso sin recibir tratamiento. Después de la inhalación, el criptococcus puede diseminarse, sobre todo en encéfalo y meninges, lo que se manifiesta característicamente con lesiones intracerebrales y multifocales microscópicas. Pueden identificarse granulomas meningios y lesiones encefálicas localizadas más grandes. El compromiso pulmonar rara vez es riesgoso, pero la meninges criptococócica amenaza la vida del paciente y requiere un tratamiento intensivo.
La enfermedad también puede diseminarse a piel, los extremos de los huesos largos, las articulaciones, el hígado, el vaso, los riñones, próstata y otros tejidos. Salvo en la piel, estas lesiones no suelen causar síntomas. Rara vez aparece una pilonefritis con necrosis papilar renal. Los tejidos comprometidos contienen habitualmente masas quísticas de levaduras que impresionan gelatinosas debido a la acumulación del polisacárido capsular del criptococo, pero los cambios inflamatorios agudos son mínimos o faltan. La sintomatología. Las manifestaciones de la criptococosis dependen del área afectada. El diagnóstico es un cultivo de líquido cefalorraquídeo, esputo, urocultivo y hemocultivo. Hay una tensión de tejido fijado, puede haber pruebas de líquido cefalorraquídeo y suero para el antígeno criptococósico. El diagnóstico clínico se sospecha ante la aparición de síntomas de infección indolente en un paciente inmunocompetente y de una infección progresiva más grave en aquellos que son inmunodeficientes. La radiografía de tórax, el análisis de orina y la punción lumbar son estudios indicados en primer lugar. El cultivo de Cryptococcus neoformans permite arribar al diagnóstico de certeza. El líquido cefalorraquídeo, el esputo y la orina permiten cultivar los microorganismos con mayor frecuencia y los hemocultivos pueden ser positivos o en particular en pacientes con SIDA. En la criptococcosis generalizada con meningitis C. neoformans suele cultivarse en la orina. Focos de infecciones prostáticos a veces persisten a pesar de la eliminación exitosa de los microorganismos en el sistema nervioso central. El diagnóstico se sospecha con intensidad cuando un observador con experiencia identifica levaduras de gemación encapsuladas en muestras de líquidos corporales, secreciones, exudados u otras muestras. En tejidos fijados, estas levaduras encapsuladas pueden identificarse y confirmarse como Cryptococcus neoformans cuando ofrecen resultados positivos con tinción de musicarmín o de Mason Fontana. Las pruebas de aglutinación en látex para identificar el antígeno capsular del criptococo es positiva en el líquido cefalorraquídeo o la sangre en 90% de los pacientes con meningitis y suele ser específica, aunque pueden obtenerse resultados falsos positivos en general con títulos menores de 1 a 8, sobre todo si también se detecta un factor reumatoideo. El tratamiento suele ser la anfotericina B con o sin fluoxetosina seguida de fluconazol cuando es una meningitis criptocócica. Cuando no hay una meningitis se administra fluconazol, que suele ser eficaz. El tratamiento cambia en pacientes con SIDA y pacientes sin SIDA. En pacientes sin SIDA el tratamiento del compromiso pulmonar localizado asintomático se buscan parámetros normales de líquido cefalorraquídeo, cultivos negativos de líquido cefalorraquídeo y orina, sin evidencia de lesiones cutáneas, óseas o de otras áreas extrapulmonares. Algunos especialistas administran un curso de fluconazol para prevenir la diseminación hematógena y abreviar la duración de la enfermedad. En pacientes con síntomas pulmonares se tratan con 200 a 400 miligramos de fluconazol por vía oral una vez al día durante 6 a 12 meses. En pacientes sin meningitis, las lesiones localizadas en piel, huesos u otros sitios requieren una terapia antimicótica sistémica, típicamente 400 miligramos de fluconazol una vez al día durante 6 a 12 meses. En presencia de enfermedad más grave, se administran entre 0.5 a 1 miligramo por kilo de anfotericina B por vía intravenosa una vez al día, con 25 miligramos por kilo de peso de fluoxetosina por vía oral cada 6 horas durante varias semanas. En el caso de que haya meningitis, el tratamiento consiste en la inducción de anfotericina B, 0.7 miligramos por kilo de peso por vía intravenosa una vez al día, con 25 miligramos por kilo de peso de fluoxetosina por vía oral cada 6 horas de 2 a 4 semanas. Se sigue con terapia de consolidación con fluconazol de 400 miligramos vía oral una vez al día durante 8 semanas. Luego terapia de mantenimiento, que son 200 miligramos de fluconazol vía oral una vez al día de 6 a 12 meses. Una punción lumbar repetida es importante para manejar presiones de aperturas elevadas. En pacientes con SIDA, todos los pacientes con SIDA deben recibir tratamiento. Para la meningitis o la enfermedad pulmonar grave, el régimen estándar consiste en lo siguiente:
Puede ser necesaria anfotericina B 0.7 miligramos por kilo de peso o intravenosa o anfotericina B liposomal de 3 a 4 miligramos por kilo de peso intravenosa una vez al día con 25 miligramos de flucitocina vía oral cada 6 horas durante las primeras 2 semanas del tratamiento, seguido por fluconazol 400 miligramos vía oral una vez al día durante 10 semanas en total. Una vez completada la terapia de inducción debe continuarse con tratamiento supresor de mantenimiento a largo plazo que es necesario. En este caso también se usa la punción lumbar repetida para manejar presiones de apertura elevadas. Pacientes con síntomas leves a moderados y compromiso pulmonar localizado pueden tratarse con 400 miligramos de fluconazol por vía oral una vez al día durante 6 a 12 meses. Casi todos los pacientes con SIDA van a necesitar terapia de mantenimiento hasta que sus recuentos de linfocitos CD4 sean mayores a 150. Se prefiere la administración de 200 miligramos de fluconazol vía oral una vez por día, pero la misma dosis de itraconazol puede ser aceptable. No obstante, deben medirse las concentraciones séricas de itraconazol para confirmar que los pacientes sí están absorbiendo el fármaco.